Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando control, Señor, de este ambiente, de esta atmósfera, Señor. Que sea tu presencia en medio nuestro. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, para saber qué es lo que tú estás haciendo en nuestra vida y que podamos ser, Señor, personas que hacemos tu palabra. No solo oímos, sino que hacemos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si usted está tomando nota y le gusta ponerle el título al sermón, hoy se llama Hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Así que para que lo escriba. Muy bien, estuvimos hablando acerca de la cultura del rey hace 15 días, hace 8 días, y además quiero aprovechar para felicitar a todos los hermanos que vinieron y pasaron aquí y cantaron y danzaron y tocaron y todo lo que hicieron. Muy buenas sus presentaciones, gracias. Pero hace 15 días estuvimos hablando acerca de la cultura del rey y me encanta, no tengo mis llaves, pero la mayoría de ustedes tienen la pulsera que dice cultura del rey, y esa es la cultura a la que debemos de vivir. Al final Jesús viene a la tierra para pagar por nuestra ciudadanía, y estuve hablando acerca de eso un poco. Ahora, hermanos, cada uno de nosotros, en el momento que creemos en Jesús y que decimos que Él entre en nuestro corazón, obtenemos un certificado de nacimiento y una cédula del reino de Dios. Siempre se dice que cuando uno acepta a Jesús en el corazón, nacemos de nuevo. Y entonces podemos interpretar perfectamente, muy bien, que nacer de nuevo, cuando uno nace le dan un acta de nacimiento, un certificado de nacimiento. Y entonces en el momento que decimos, yo creo en ti, Jesús, en el momento que decimos, Jesús entra en mi corazón, de una vez en el registro civil del cielo, del reino de Dios, se escribe su nombre. Se redacta y se imprime el certificado de nacimiento y de una vez usted tiene cédula. No hay que esperar hasta los 18 años. Usted tiene cédula en el reino de Dios. Y como explicaba hace 15 días, en esta cultura del reino de Dios, en la cultura del rey, hay tradiciones y también hay reglas que tenemos que cumplir. También, como explicaba anteriormente, la religiosidad nos ha pintado un cuadro erróneo de la cultura del rey. Yo quiero que veamos una imagen que me encontré esta semana. Yo no podía creerlo cuando la vi, y aquí está, con religión y con Dios. Con religión, la pecera, hermanos, en este pez, en este caso, es ese cuadro falso, erróneo que la religiosidad nos pinta. Ese pez cree que tiene todo el mar para nadar, pero tiene una pecera que le impide. Su perspectiva quizás es de todo el océano, 360 grados, pero no puede ir más allá. Esa es la religiosidad. Pero en cambio, cuando conocemos a Dios verdaderamente, somos como el otro pez que dice, con Dios nada, libremente puede comer lo que sea que se le aparezca ahí, su comida. En cambio, el otro pez necesita que le den de comer, pero el otro puede disfrutar. Y cuando yo vi esta imagen, digo, yo no puedo creer que exista una imagen como esta. Esas, ¿cómo se llama? Ustedes ponen mucho en el WhatsApp, en los estados, Era un estado de una amiga y ¿verdad? Inmediatamente le escribí, y le digo, mándeme la imagen, y después le digo yo, ¿cómo está? Porque yo estaba emocionado por la imagen.
Pero eso es, hermanos, el cuadro erróneo que la religiosidad nos ha pintado. No tenemos libertad de vivir cuando estamos bajo la religión. Ahora yo quiero decirles, hermanos, esta mañana, sea cual sea su trasfondo, ya sea el catolicismo, ya sea el mismo cristianismo. Tal vez usted ha sido cristiano toda su vida como yo. Yo he sido cristiano, digamos, que toda mi vida, simplemente porque nací en una familia cristiana. Obviamente después yo conocí a Jesús, pero puedo decir que prácticamente toda mi vida he sido cristiano. No importa cuál es su trasfondo en este momento, católico, testigo de Jehová, cristiano, ateo, yo no sé, lo que sea, hermanos, ahorita este es el momento, y lo que necesitamos hacer en este momento es de verdad conocer a Jesús. Independientemente de donde usted haya estado o donde esté en este momento, a partir de este momento, nuestra responsabilidad, nuestras energías deben de gastarse en conocer a Jesús verdaderamente. No estamos en un tiempo para jugar a la iglesita. Es el momento de conocer a Jesús. Hermanos, Dios no es un Dios religioso. Dios no es un Dios legalista, como vimos la vez pasada. Jesús no vino a demostrar una vida religiosa. Más bien, siempre que pudo, le dio bien duro a los fariseos. Y ahora vamos a leer unos cuantos versículos al respecto. Y tampoco vino a demostrar una vida de legalismo. No. Todo lo contrario. Recuerden, hermanos, que la religiosidad es la verdad manipulada. Es la verdad manipulada. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 15. Y vamos a leer del 1 al 20. Yo sé que suenan muchos versículos, pero no son tantos. Mateo 15, empezando en el versículo 1. Qué hermoso que es de poder leer las palabras de Jesús. Quizás de repente pudiéramos decir, es que Jesús dijo, pero aquí, hermanos, podemos leer las palabras de Jesús. Y yo no sé si su Biblia tiene las palabras de Jesús en rojo, pero la mía sí, me encanta que estén en rojo, porque nos resalta qué es lo que dice Jesús. Cuando lo tenga, diga hechos, no palabras. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Otra vez la verdad manipulada. Porque Dios ha mandado diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, que todo mi dinero, mi ofrenda a Dios, es aquel dinero que yo podía darte, lo estoy parafraseando, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud, Jesús dice, aquí debo de aprovechar, llama a todo el mundo y dice, oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y otra vez Jesús responde,
toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, déjenlos, ciegos, guías de ciegos, un ciego guiando a otros ciegos, y el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, entonces explícanos esta parábola, ¿qué quieres decir, Jesús? Y Jesús, sosteniéndose la cabeza, les dice, ustedes tampoco entienden, no entienden todo lo que entra en la boca, va al vientre y es echado en la letrina. Todos nosotros vamos y jalamos la cadena todos los días. Eso es lo que sucede aquí. Versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Interesante situación nos relata aquí Mateo. Y yo quiero hacer notar, hermanos, en el versículo 8, donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Como he dicho antes, hermanos, esto es un asunto del corazón. Es un asunto del corazón. Antes hablaba del legalismo y la religiosidad. Muchas veces en religiosidad y en legalismo, o estamos de esa situación o en esa condición más bien porque nuestro corazón no está correcto y está en juzgar a otros, está en hacer que otros hagan. Vamos a leer luego otro versículo, pero es un asunto del corazón. Dios quiere y persigue un corazón genuino hacia Él. Un corazón genuino, hermanos, realmente, y quiero decir esto con cuidado, pero no importa cómo está usted. Si su corazón está bien delante de Dios, Él va a ser fiel y va a hacer algo en su vida. Un corazón genuino hacia Él. La cultura del rey, hermanos, quiero decirles que no es pura hablada. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que es pura hablada? ¿Verdad? Y vamos a pintar la iglesia. El pastor, yo llego. Y no llegó, ¿verdad? O cualquier cosa, vamos de paseo, ¿verdad? Al paseo sí llega todo el mundo, o a las donas de la otra semana ahí van a estar todos. Pero si no hubieran donas, ¿cuántos de ustedes realmente no llegarían? No me contesten, por favor. Pero hay gente que es pura hablada. Sí, ¿verdad? Ahí te llamo. ¿Y cuántos estamos aún esperando la llamada de aquella persona? ¿Verdad? O nos encontramos con un viejo amigo y decimos, tenemos que reunirnos para vacilar. Sí, ¿cuál es tu número? ¿Verdad? Y lo anotamos y en la vida lo volvemos a ver el número. Y eso es lo que sucede. Yo una vez me encontré con un ex compañero del colegio en el Más por Menos y le digo, ¿cuál es su número? ¿Verdad? Lo anoté en mi teléfono y solo una vez le escribí como por compromiso seguro, y nunca más le volví a escribir. Y yo me siento mal porque dijimos lo mismo, ¿verdad? Tenemos que reunirnos y hablar, y no nos hemos reunido, pero pura hablada. Pero hermanos, el reino de Dios no es pura hablada. En este caso y en todos los casos de los religiosos, solo hablan, pero no hay vida en ellos. Yo quiero, hermanos, que esta mañana logremos nosotros pesar nuestro corazón, si en verdad hay vida en nosotros. Porque podemos hablar muchas cosas, pero si no hay vida en nosotros, es que hay religiosidad en nosotros. La cultura del rey es una cultura de vivencia, donde se demuestra lo que Dios dice. Dios dice, Dios tiene todas estas promesas para nosotros. ¿Y cuántos de nosotros realmente estamos disfrutando esas promesas?
Dios en su palabra nos dice que Él nos sana. ¿Cuántos quizás están enfermos? Y podemos ahondar mucho en esto, pero no estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice. Podemos hablar muchas cosas, pero hay que vivir lo que la palabra dice. Hay que demostrar lo que Dios dice. Cuando leo la Biblia, no solo me aprendo el versículo y se lo recito a otras personas, sino que sin decirlo, ya estoy demostrándolo. Eso, hermanos, es la cultura del rey. Eso, hermanos, es debe ser nuestra vida. La cultura del rey no es andar restregándole a la gente la Biblia. O diciéndole, yo leo la Biblia. Es una cultura que vive la Biblia. Mateo 23. Estos son buenos versículos, 1 al 5. Mateo 23, 1 al 5. Ahí está unas cuantas páginas más adelante de donde estábamos antes. Mateo 23, 1 al 5. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los... No, me pasé ya, no, así era. Extienden los flecos y sus mantos y llaman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y ahí podemos seguir, pero vamos a leer hasta ahí nada más. Cuando hay religiosidad en nosotros, cuando nada más vivimos diciendo la Biblia y no viviéndola, es lo que sucede. Empezamos a criticar a otras personas porque no son tan cristianos como decían ser, o no, esa gente no vive la Biblia, o estos ¿a dónde están? ¿Verdad? Etcétera, etcétera, porque se le ponen cargas pesadas a los otros. Pero alguien que me diga, usted no lee la Biblia, o usted no está haciendo las cosas bíblicamente, bueno, yo quiero regresarle a la pregunta y decirle, ¿qué tan bíblica es su vida? ¿A dónde están los frutos de que la palabra de Dios está cambiando su vida? Y esa debe ser nuestra respuesta al mundo, hermanos. Cuando decimos que Jesús está en mi corazón, y es cuando yo decía antes, si recibimos en Jesús en nuestro corazón, ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué seguimos viviendo igual? Debe ser entonces nuestra respuesta. Si yo digo que Jesús vive en mi corazón, entonces lo que dice la palabra de Dios es lo que yo tengo que empezar a reflejar. Pero no nos andemos jactando y hablando cosas si no las estamos viviendo, si no estamos dando fruto de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. No señalemos a nadie si usted no antes haya dado fruto de eso mismo que está acusando. Un verdadero discípulo demuestra lo que aprende, no anda diciendo lo que aprendió. Voy a decirle una vez más, un verdadero discípulo demuestra lo que aprende y no anda diciendo lo que aprendió. Es como si alguien llegara aquí con varios títulos, ¿verdad? Y dice, yo soy doctor en medicina y también soy abogado. Y encima de esto estudié ingeniería civil. Y quién sabe qué otras cosas más, ¿verdad? Entonces yo quiero decirle a esa persona, qué bueno, ¿y qué clase de trabajo tiene? ¿Qué profesión está entonces trabajando? No, yo no necesito trabajo.
pero la realidad es que está desempleado. Es exactamente igual. Es exactamente igual, hermanos. Nosotros como verdaderos discípulos no andamos diciendo, yo soy un discípulo de Jesús. Simplemente tenemos que demostrarlo. ¿De qué sirven todos esos títulos si no está ejerciendo en ninguna de esas profesiones? En la cultura en la que ahora vivimos, la cultura del rey, hay que demostrar quiénes somos. Hay que demostrar quiénes somos. Otra vez, hechos, no palabras. Yo quiero declarar esta mañana, hermanos, que la iglesia del Rey es una iglesia que experimenta la palabra de Dios. Es una iglesia que es transformada por el poder de la palabra de Dios. No somos una iglesia de hablada, sino que somos una iglesia de vivencia en el nombre de Jesús. Si no, entonces somos religiosos. Y entonces eso nos lleva luego al legalismo. Hermanos, ese no es el Dios que yo conozco. Este es el problema con los religiosos, que solo repiten lo que escuchan. Como la imagen. Ahí está el pececillo en la pecera. Y si otro pez llegara a visitarlo, le dice, vieras donde yo vivo. Vieras la vista que tengo. Y entonces, vea ya qué lindo que se ve. Y el otro pez le puede decir, bueno, vamos a conocer. No podemos salir de aquí. Repiten lo que han escuchado, pero no saben nada. Pero cuando, hermanos, en verdad conocemos a Dios, podemos hablar con autoridad. Cuando experimentamos a Dios en nuestra vida, entonces sí podemos decir, entonces sí podemos hablar con autoridad, entonces sí podemos quizás hasta exhortar a otras personas. Pero no me exhorte hasta que usted no viva al Señor, hasta que usted no demuestre que Jesús realmente está en su vida. No podemos decir, es que la adoración es de tal forma, cuando usted ni siquiera adora. No podemos decir, la palabra es vida en mí, cuando no hay frutos de la palabra. No podemos decir, la oración tiene poder si usted ni siquiera cree en la oración o ni ora. Debemos de demostrar, otra vez hechos, no palabras. Ser verdaderos discípulos de Cristo nos va a ayudar a conectar a otros con Jesús. Y ese es el fin. Y otras veces he hablado yo de esto. Hermanos, no podemos conectar a las personas con Jesús si no somos un ejemplo. Si por alguna casualidad usted está conectando a otras personas con Jesús y usted no es un verdadero discípulo, esa persona se va a volver así como usted. O como uno que no es un verdadero discípulo quizás, pero cuando uno es un buen discípulo, una persona que vive la palabra de Dios, que da sus frutos, que porque está lleno de la presencia de Dios y del Espíritu de Dios, la otra persona se convence cuando estamos hablando de Jesús. Eso es conectar a personas con Jesús. Así como usted y yo le conocemos y estamos conectados con Jesús, otros también lo necesitan. Otros también necesitan a Jesús. Debemos entender, hermanos, que ya no pertenecemos a donde antes estábamos. La semana pasada estuvimos hablando un poco de esto. Antes estábamos en las tinieblas, pero Dios nos trajo, nos trasladó, nos pasó al reino de su Hijo amado. Tal vez antes estábamos en pecado, vivíamos una vida de pecado, y no quiere decir, hermanos, que ahora en Jesús todos tenemos que ser perfectos y no debe haber ni una sola mancha en nosotros. Porque seguimos siendo pecadores. Pero antes usted no tenía la revelación del pecado y de no vivir en pecado. Pero entonces
Ya tenemos que entender que no pertenecemos al pecado, sino que pertenecemos al reino de Dios. Ya no pertenecemos quizás de donde sea que usted haya sido criado o nacido. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Ya no pertenecemos a la cultura, en el aspecto negativo de la cultura de su familia. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Hermanos, es momento de demostrar quiénes somos y lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermanos. Este es el momento para realmente empezar a demostrar qué es lo que Dios ha empezado a hacer en mi vida. Porque yo sé, hermanos, yo estoy seguro que Dios algo ha estado haciendo en su vida. El Señor, el momento en que usted entregó su vida a Jesús, Él empezó a trabajar en su vida. Él está trabajando en su vida. Ahora es el momento, hermanos, para que usted empiece a demostrar eso que Jesús ha estado haciendo. No podemos nada más estancarnos. Si su vida espiritual ha estado estancada, deje, hermanos, que el Espíritu Santo le dé una buena bofetada y despiértese y empiece a experimentar eso que Dios hace por usted todos los días. Todos los días hay algo bueno y nuevo para usted. Esté atento, hermano, a la voz del Espíritu Santo para usted poder entender qué es eso que Él quiere hacer. A veces decimos, hoy fue un mal día, pero no encontramos a Jesús ahí. Hoy fue un mal día, pero no logramos entender qué era lo que Jesús quería hacer en nosotros ese día con esas situaciones. Y al final decimos, es que me levanté con el pie izquierdo. Bueno, no importa con cuál pie usted se levante, hermano, esté atento a la voz del Señor. Es el momento de empezar a proclamar, a hablar de las maravillas del Señor en su vida. Hechos, no palabras. Claro que sí, podemos decir Dios es bueno, pero qué bueno ha sido Dios en su vida. Empiece a demostrarlo. Ya no somos los de antes. Ya no vivimos allá en la porquería. Ahora vivimos en el reino del Hijo amado de Dios, donde todo es mejor todavía, donde hay promesas para cada uno de nosotros, donde hay salvación, donde hay sanidad. Claro que sí, hay reglas y hay que cumplirlas para que los beneficios se cumplan, pero es ahí donde vivimos. La semana, hace 15 días yo decía, no nos traigamos el mueble lleno de comején a la casa nueva. Bote, hermanos, ya, tire la basura el comején. Tire a la basura esa cochinada que usted se trajo. Bote a la basura la ropa rota. Y física o naturalmente hágalo también. No sé qué, hermanos, con las cochinadas de antes, porque usted ahora vive en una casa mejor. Ahora usted está viviendo en las promesas de Dios. Ahora usted es una persona que si está en pacto con Él, estas cosas buenas van a empezar a recibirlas. Pero hermanos, ya no más la cochinada, ya no más de donde antes estábamos, ya no vivimos en el pasado. Hermanos, empiece a buscar al Señor para saber qué es lo que Él quiere hoy en su vida. Es el momento de mostrar quiénes somos y de lo que Jesús hizo por nosotros. Hermanos, en el nombre de Jesús, abra sus ojos. Hemos sido salvados de la muerte eterna, donde estuvimos antes de conocer a Jesús. ¿Dónde fue ese lugar? Trate de recordar, hermanos, cuál era aquel lugar que usted estaba antes de conocer a Jesús y qué tan profundo usted llegó. Hermanos, de ahí Jesús nos rescató. Y hermanos, Jesús nos da las fuerzas para no volver ahí más. Es tiempo, hermanos, de vivir con gozo. No puede ser, hermanos, que digamos que Jesús está en mi corazón y estamos siempre amargados. No puede ser que Jesús está en nuestro corazón y estamos siempre, perdonando la expresión, ahuevados. ¿Cómo está? Aquí ahuevado.
No, hermanos, aunque usted esté ahuevado, aunque las circunstancias lo estén botando, ¿cómo está? Aquí estoy fortalecido en el nombre de Jesús. Aquí estoy con gozo, porque esa es la promesa de Dios para nosotros. Es tiempo de vivir en amor. Es tiempo, hermanos, de demostrar ese amor que el Señor nos ha dado, demostrarlo a los demás. Hermanos, si el Señor no nos amara, no estaríamos aquí. Es tiempo de vivir con esperanza. Se está acabando el año. ¿Cuál es tu esperanza para el próximo año? Muchos cristianos viven desesperanzados, pero hay esperanza en Jesús. Es tiempo de vivir sano del alma. Otra vez, hermanos, deje de traer el pasado al presente. Deje de traer el pasado al presente. Deje de traer el pasado al presente. Es tiempo de vivir sano el alma, y es tiempo también de vivir sano físicamente. Aleluya. Esa es la cultura del reino de Dios. No puede ser, hermanos, que no hayan cambios mayores en nuestra vida. No puede ser. Tiene que reflejarse el cambio de Jesús en nuestra vida. Tiene que reflejarse lo que Dios ha hecho en mi vida. No puede ser, hermanos, que no hayan cambios mayores. ¿Cómo es que siempre hay una ahuevazón? ¿Cómo es que siempre hay malas noticias? Siempre hasta hay una oscuridad encima de las personas. Si Jesús murió y resucitó, es para que no andemos así. No puede ser, hermanos, que en el fondo nuestra vida sigue siendo igual. Estuvimos hablando en algún momento de la doble cara. Creo que cuando estábamos hablando de la religiosidad. No puede ser, hermanos, que aquí en la iglesia aparentemos estar bien, y usted luego pasa 6 días llorando en su casa y viene aquí a aparentar que está bien. Dos cosas. Esa no es el estilo de vida que Jesús quiere para usted. Y si usted está mal, refleje que está mal, y hermanos, y aquí vamos a orar por usted. No puede ser que con la prueba nos echemos a morir. No puede ser, hermanos, no puede ser que Jesús haya muerto y haya resucitado y haya sufrido en la cruz para que el momento en que llegue la prueba nos echemos a morir. Yo sé que hay pruebas difíciles, yo sé que hay pruebas duras. Yo he vivido pruebas bien duras, pero, hermanos, me he fortalecido en el Señor. No puede ser. Y otra vez, no nada más lo digo para que suene bonito. No, hermanos, es verdad. Es verdad. No puede ser que nos echemos a morir en la prueba. Ahorita, en este momento, estamos pasando por una prueba difícil, pero, hermanos, aquí estamos fuertes en el Señor. Aquí estamos con esperanza en Jesús, creyendo en su amor y en su misericordia. Aquí estamos sin dudar del Padre. Aquí estamos sin dudar de la soberanía de Dios. Jesús vino, murió y resucitó para que ya nadie nos diga extranjeros. Y Él murió y resucitó para que vivamos por completo los beneficios de la cruz. Hechos y no palabras. Gracias, Señor, por esta mañana. Yo oro, Señor, que nos ayudes a salir de la religiosidad. Ayúdanos, Señor, a salir de la religiosidad para no nada más hablar tu palabra, a no nada más confrontar a otros con tu palabra si es que nosotros no lo estamos viviendo, Señor. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Y como decía antes, Señor, yo declaro que la iglesia del Rey no es una iglesia así, más bien es una iglesia que vive tu palabra, que demuestra tu palabra, que vive en las promesas de Dios. Yo oro, Señor, para que tú nos ayudes también a olvidar
o a soltar el pasado. No podemos decir, Señor, que ahora somos libres y seguimos, Señor, pendientes del pasado. El pasado por el cual tú moriste y pagaste ya. Danos verdadera libertad. Yo hablo libertad en el nombre de Jesús. Libertad del pasado ahora mismo en el nombre de Jesús. Libertad de aquellas cadenas que nos atan al pasado. Se rompen ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay libertad. Libertad de pecados generacionales. Libertad de pecados en la mente. No pecados de acción, sino pecados en la mente. Son libres ahora en el nombre de Jesús. Libre de la crítica ahora mismo en el nombre de Jesús. Libre del juicio ahora mismo en el nombre de Jesús. Libre de pensamientos sucios ahora mismo en el nombre de Jesús. Libertad del pasado ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, que también se rompan las cadenas que vienen y nos atan a experiencias, a malas experiencias del pasado. Se rompen ahora mismo en el nombre de Jesús. Aquello que fue doloroso ya no es doloroso, porque Jesús murió y resucitó por eso. Aquello que tanto me costó salir, ya no más pensamientos de ese recuerdo ahora mismo en el nombre de Jesús, porque Dios tiene algo nuevo para ti a partir de hoy. Dios tiene algo poderoso para tu vida a partir de hoy, y es lo que yo hablo, que entiendas. Abre tu mente, abre, Señor, el entendimiento de mis hermanos esta mañana, para que puedan entender lo que tú estás haciendo en su vida en el nombre de Jesús. No más estas cosas. Libertad en el nombre de Jesús. Somos libres, Señor, del Espíritu, Señor, de aparentar ahora mismo en el nombre de Jesús. No más apariencias, no más máscaras en el nombre de Jesús, sino una vida real en ti, Señor. Tú, Señor, no nos estás apuntando con el dedo, juzgándonos, Señor. Tú más bien tienes los brazos abiertos esperando que lleguemos a ti, Señor. Yo oro, Señor, que haya entendimiento del perdón de pecados. Yo oro, Señor, que haya entendimiento, Señor, de tu misericordia, Padre. Yo oro, Señor, también que haya entendimiento de vivir, Señor, conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No más condenación en el nombre de Jesús. No más condenación en el nombre de Jesús. El Señor te dice esta mañana: ya no más condenación. Eres libre de la condenación. Eres libre de la condenación. Jesús te está esperando. El Padre te está esperando. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Levante sus manos para bendecirle. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con el Espíritu Santo. Te bendigo con una medida completa del Espíritu Santo de Dios, porque Él es quien Dios envió para enseñarte todas las cosas y para recordarte todo lo que Jesús te ha enseñado. Él ha sido enviado para mostrarte cosas venideras, para guiarte en toda verdad, para hacer de ti un ministro hábil, para darte testimonio acerca de Jesucristo, para convencerte del pecado. Por medio de su Espíritu, Dios quiere ayudarte con tus problemas, darte el poder de ser su testigo, librarte de cualquier obstáculo que impida tu santidad, sellarte hasta el día de la redención, fortalecerte en el ser interior y darte vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.